Bienvenidas, Elisa, bienvenida Marta, les doy la palabra, esperamos justamente que nos enseñen mucho justamente en este evento. Nada, que por favor sea muy productivo y muy fructífera esta plática. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes. A nombre de la Coordinación de Difusión Cultural, del equipo de la LEF y de la Dirección de Literatura, les damos las gracias por acompañarnos hoy, por su interés en esta charla, que tiene que ver con el tema que nos propuso este año la LEF, que son los retos de la inteligencia artificial y otras inteligencias. Desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura nos parece pertinente reconocer y explorar con Marta una forma poética en específico, que es la que ella ha desarrollado desde la intermedialidad, y decidimos llamar a esta charla Códigos para la Poesía, Bots y Ada Lovelace. Ada Lovelace en concreto, porque como ustedes sabrán, es considerada la madre de la programación. Marta Rivapalacio es psicóloga de formación, tiene una maestría en artes visuales, se ha dedicado en parte en su trayectoria a la escultura con cerámica. Esto tiene sentido, todo tiene sentido al final, porque vamos a lograr, van a ver por qué, porque hay una relación muy directa entre corporalidad y medios digitales y demás, pero bueno. Ha trabajado desde ahí, ha trabajado la experimentación sonora. Vamos a escuchar una pieza que ella compuso, de las varias piezas que ha elaborado. Y bueno, recuerdo mucho que en una entrevista que le escuché, Marta decía que ella decidió estudiar psicología porque le parecía que era la forma de hacer converger todos sus intereses, ¿no? Así como de o estudio artes o estudio ciencias o qué hago. Y en la psicología encontró una forma de acercarse a la narrativa, a la escritura en concreto, que en el presente es su trabajo poético y también narrativo. Ella ha destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Ha sido reconocida con el premio Barco de Vapor de literatura infantil, el premio Gran Angular, que es uno de los más importantes de ciencia ficción en nuestra lengua, de literatura juvenil también, el premio Hispanoamericano de Poesía para Niñas y Niños, y entre su obra publicada se encuentran Sueño y Sello, El Mono Infinito, que nos convoca hoy con mucho interés y que fue publicado por Libros UNAM, Cielo Adentro Arriba, Orfeo, Lunática, Pequeño Elefante Transneptuniano, Frecuencia Júpiter y Las sirenas sueñan con trilobites. Ella ha presentado sus ensayos sonoros en espacios como el Festival Tsunami, Radiofrenia, Suraural, San Pedro y el Museo de Arte de la Universidad de Arizona. Marta es parte del Sistema Nacional de Creadoras de Arte y también forma parte de un colectivo de amigas científicas y creadoras que se llama Cúmulo de Tesla. Entonces, bueno, cayendo en el tema de hoy, estábamos reflexionando acerca de la historia de la computación y de las ciencias de la computación en concreto, que si nos vamos a miles de años atrás nos hacen ir hasta el abaco, hace sí, milenios, ¿no? Pero vamos a retroceder únicamente un par de siglos para ver en qué momento de la historia de la creación humana se presenta la figura de Ada Lovelace. Ella es reputada como madre de la programación moderna, se le atribuye el primer algoritmo que se utilizó para la máquina, se me fue el nombre, analítica, de Charles Babbage, que es reconocida como la computadora que generó las que utilizamos en el presente, a partir de la máquina de tejido, y entonces así podemos darnos una idea de cómo es posible, de la máquina de hilar, que dio origen a toda la revolución industrial en el siglo XIX. Y bueno, en algún punto aparece Ada Lovelace, una mujer sin títulos académicos, sin reconocimientos, que permitió que el día de hoy tengamos equipos así, cada uno en nuestros bolsillos, ¿no? Y que además nuevamente nos hacen pensar en la Tierra por los materiales de los que están hechos, en la tormenta geomagnética,
que acaba de ocurrir y los procesos de erráticas comunicaciones que hemos tenido. Entonces, la primera pregunta para charlar con Marta va a ser acerca de su acercamiento a Ada Lovelace. Bueno, pues siempre he tenido fascinación por Ada Lovelace. Yo creo que llegué a ella primero a través de la poesía de Byron, y luego ya fue enterarme que había tenido esta hija, ¿no? Junto con Annabella, que Annabella es bueno, y era una gran matemática a la que le decían la princesa de los paralelogramos, así le decía Byron. Historia muy compleja y familiar, pero bueno, y ya llegué a Ada. Y Ada Lovelace a mí se me hace que es una persona, una figura muy interesante, leyendo sus cartas, leyendo todos los procesos que hay, ¿no?, detrás de su forma de aproximarse al mundo y al cosmos y al caos del cosmos y buscar darle un sentido. A veces yo siento que el algoritmo es muy interesante, ¿no? Al fin de cuentas ¿no?, se considera el primer programa de computación, pero a mí me parece también muy fascinante todos los procesos, todo lo que estaba sucediendo a nivel, sí, ¿no?, a nivel del imaginario de Ada. Ada tiene una carta que le escribe a su mamá cuando tiene 11 años, que dice: voy a empezar mis alas de papel mañana, y entre más lo pienso, más convencida me siento de que en 1 año o más de experiencia y práctica seré capaz de perfeccionar el arte de volar. Pienso escribir un libro de vuelología, flyology en inglés, ilustrado con láminas. Ada nunca escribió ese libro, pero en las cartas posteriores a su mamá la evolución de lo que sucede es fascinante, porque pasa de las alas de papel a concebir un Pegaso mecánico impulsado por vapor. Más steampunk que eso no se puede, porque además es el original, así de Ada. Esa era su forma de pensar. Las alas, al día siguiente ya estaba en el Pegaso, y a los 3 días ya se había olvidado del vuelo porque ya estaba en el universo y había colgado columpios y estaba pensando ¿no?, en las órbitas. Y para ella la imaginación era también una forma de acceder al conocimiento, ¿no? Y Ada siempre estaba en este punto intermedio. De hecho, ya cuando empiezan todas estas pugnas con su mamá, porque Annabella, después de la experiencia Byron, que Byron es un gran poeta, pero como persona teníamos serios problemas, por supuesto tenía muchísimo miedo, ¿no?, que el temperamento de Ada se fuera hacia el lado del papá, ¿no? Entonces siempre había como esta necesidad de anclarla a las ciencias, de anclarla, ¿no?, a esta cuestión de la racionalidad y todo. Y hay una carta muy interesante, ya Ada más grande, ya discutiendo con su mamá, en la que le dice: está bien, dices que no la poesía, pero ¿qué tal la ciencia poética? Es así, ¿no? Ella es como todo lo que estamos viendo así de arte y ciencia. Ya personas, porque no es solo Ada, ya muchas personas, ya siempre se ha tenido esta necesidad de ver estos vasos comunicantes entre ciencia y poesía y saber, ¿no? Entonces, bueno, perdón, siempre que empiezo a hablar de Ada me explayo porque es una persona muy fascinante. Pero justo eso es lo que también a mí me interesa, ¿no?, de ella. Empezando a entrar en el tema, Ada, cuando hizo sus notas a la máquina analítica de Babbage, que en realidad el algoritmo es parte de un inciso, casi una nota al pie de este tratado de Babbage, tiene otra nota que es muy interesante, que dice: la máquina analítica podría ser una Medea simbólica que nos sirviera para crear composiciones de música, o poesía, o pintura. Porque Ada además tenía siempre esta fascinación entre las matemáticas y la música. Si Ada hubiera nacido en esta época, estaría haciendo música algorítmica, ¿no? Entonces es muy fascinante ver
justo lo que estaba pasando en la imaginación de Ada. Ver que ella decía, sí, está esta máquina y aquí está el programa, ¿no? Y el algoritmo, pero esto también es imaginar qué puede hacer. Y ella estaba diciendo, la máquina analítica también puede servir para hacer arte y puede generar música y puede servir. Y además es muy interesante que escogiera Medea, ¿no? Que es además un personaje de la mitología controvertido, que a Medea siempre se le conoce porque mató a sus hijos, ¿no? Y a la nueva novia de Jasón, ¿no? Pero Medea es más interesante que eso, porque Medea, como lo dicen en la Argonáutica de Apolonio de Rodas, sabía navegar. Decían que usaba su magia, ¿no? Y todos estos conocimientos que tenía para leer los astros y guiar también, ¿no? Entonces es como muy interesante empezar este juego de adivinanzas y enigmas, de decir, ¿por qué Ada pensó en la máquina analítica como una Medea, ¿no? ¿Y a qué nos puede llevar esto? Y además es muy interesante porque al final de su vida, ya cuando Ada ya estaba muy enferma, ella seguía explorando y seguía estudiando, y tiene en una de sus últimas cartas le dice a su mamá que ella concibe su cuerpo como un laboratorio molecular. Entonces es fascinante pensar esa línea de razonamiento de Ada, si hubiera vivido más tiempo, ¿a qué la hubiera llevado? Ya había dejado la máquina analítica décadas atrás, voy a decir, esto puede hacer música, aquí está el programa, y de repente aterriza en el cuerpo y dice, mi cuerpo es un laboratorio molecular. Y estaba muy interesada también en todos los procesos neurológicos, que es muy el espíritu del siglo XIX. Y luego tenemos todos estos experimentos y que van a llevar a otra autora, ¿no? A Mary Shelley, bueno, Ada la considero también autora, ¿no? Pero a concebir a la criatura, ¿no? Y al doctor Frankenstein. Entonces estaba ahí en el espíritu de la época. Pero que Ada Lovelace se pensara como a sí misma, como un laboratorio molecular. Además tengo que decir que yo me empecé a clavar con Ada Lovelace en plena pandemia, en la cual se acabó el mundo y no nos dimos cuenta, hubo una ruptura en la percepción que teníamos del tiempo y del cuerpo, entonces yo estaba en un estado alterado de conciencia como todo el mundo. Entonces por eso es que entré tanto en este miasma con Ada, ¿no? Pero justo fue pensar, ¿no? De cómo es que Ada Lovelace puede dialogar con otras autoras. Y entonces estas últimas notas de Ada, ¿no? Después de la máquina analítica y de hablar de sí misma, tiene otra parte que le dice a su mamá, buenísimo, ¿no? Dice, soy una profeta que nació en este mundo y esta convicción me llena de humildad, miedo y tremores, ¿no? Y de repente la imaginación de Ada se desbordaba y se imaginaba que los procesos mentales eran rayos que le permitían iluminar los confines del universo y traer ahí claridad. Entonces, siempre fue una poeta de la ciencia. Pero bueno, ponerse a dialogar con Ada y, por ejemplo, ver cómo dialoga esta Ada de final, ¿no? De estos últimos momentos de Ada, ¿no? De su cuerpo ¿no? Como un laboratorio molecular con Lynn Margulis, por ejemplo, y los holobiontes, ¿no? Y esta cuestión de la simbiosis. Y pues eso es, yo creo, el proceso creativo. Uno hace eso, ¿no? Empezar con este enigma de qué procesos, ¿no? ¿Qué proceso mental, creativo hubo en la imaginación en Ada para llevarla a llamar a la máquina analítica, por ejemplo, Medea? ¿Y qué pasa si tomo estos elementos de esta, que yo le digo la última Ada, ¿no? De esta última etapa de su proceso y de verse como laboratorio molecular, y la hago dialogar con Lynn Margulis y la simbiosis y los holobiontes, y a qué nos lleva, ¿no? Y bueno, no sé si respondí un poco, me fui. No, es un panorama muy concreto, creo yo, acerca también ya de tu proceso creativo como tal. Es que me haces pensar en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, definitivamente Lovelace acertó, ¿no? Ella supo perfectamente que todos esos equipos iban a servir para un montón de cosas y que no necesariamente iban a hacer desaparecer al ente creativo humano, a la persona,
que es una de las preocupaciones que se plantea mucho, ¿no? en la inteligencia artificial o de frente a la inteligencia artificial. Pero bueno, una percepción personal que yo tengo es que por lo menos en este momento todavía no es el momento de que eso ocurra, ¿no? Todavía no se va a sustituir al ser humano, porque para llegar a desarrollar la sensibilidad que otorga el cuerpo, la sensibilidad que millones de procesos y mutaciones en los cuerpos traen para producir un poema, un verso o una imagen poética, pues se necesitaría imitar la historia universal, ¿no? de una forma muy… que sería muy tardía, ¿no? Yo creo que nos acabamos primero como especie, nos acabamos nuestros recursos antes de que lleguemos de perfeccionar a un creador autónomo. Y en ese sentido, pues la pregunta acá es, el Mono Infinito en concreto, bueno, este libro que es multimedial, no está escrito exclusivamente por Marta. Ella reconoce aquí tanto al artista visual, que es, perdóname, Gala Navarro, sí. Navarro, perdón, como a un bot que tú programaste, Ada-El. Ada-El tiene una cuenta en Twitter que también la pueden seguir, ese es el bot como tal. Este género de tecnología entra en un campo que se llama Low-Tech, y para poder generar un bot, bueno, tú tendrás la experiencia, les podrás contar un poco de eso, hay que alimentarlo, hay que nutrirlo, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras acerca de eso y cómo a partir de tú nutrir al bot, qué obtienes y cómo haces no sé si hagas una edición exclusivamente o una reescritura para llegar a la obra que tenemos aquí. Pues bueno, el punto de partida fue precisamente esta idea de la Medea simbólica y empezar a hacer este juego de imaginación, de decir qué clase de, ¿no? Poniéndome desde de lo que yo hago, qué clase de poesía escribiría, ¿no? Qué clase de textos generaría la Medea simbólica de Ada, ¿no? Y bueno, y de Charles Babbage también, hay que decirlo, ¿no? Pero lo que es muy interesante aquí, bueno, es que se me juntaron dos ideas. Empiezo por la primera. A la par que yo estaba con este proceso de imaginar la Medea simbólica y de Ada, entré a un taller de bots y ciencia ficción con Canek Zapata y Pierre Herrera, que por cierto, pequeño anuncio, en el Palacio de la Autonomía está una exposición de Canek. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero está increíble, justo de… Gracias. Y justo, ¿no? Hace toda una reflexión ahí a partir de las inteligencias artificiales y bueno, la forma en que hemos concebido el cosmos y cómo está atravesado por colonialismo y muchas cosas más. Pero bueno, al momento de yo estar en este taller con Canek y con Pierre Herrera, fue muy interesante porque fue decir, claro, la Medea simbólica sería un bot. Así como que eran dos piezas que estaban ahí, casi que me decían, mira Marta, ahí están, bot Medea, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Y ahí está, ¿no? Pero lo que me pareció además muy fascinante, porque hay que decirlo, y a Ada no le importa que yo lo diga, es un bot muy básico, a nivel de programación estamos hablando de cosas de kindergarten, hay que decirlo. Ada-L, a la cual Elon Musk, junto con muchos otros bots culturales o artísticos que les decimos, o inútiles de cariño, como una forma de resistencia, bueno, hubo todo un problema ahí con Twitter. Bueno, la nueva plataforma está horrible. Ya, en eso no me meto. Pero bueno, a mí lo que me pareció fascinante de esta cuestión, que Ada-L comparte como
La programación como el código, que es código libre, lo comparte justo como con muchos de los bots que todavía están ahí como un vestigio de esta vida pre-Elon Musk, comparte la programación, ¿no? Lo que yo hice con Ada fue hacerle su gramática, es decir, yo le enseñé a hablar. Yo le dije cómo iba a estructurar, cómo iba a estar estructurada su oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos campos semánticos en los cuales es la variable sujeto y poner todos los sujetos. Verbo, ¿no? Predicado, complemento, todo. Pero lo que a mí me pareció fascinante de todo esto, además, como a nivel estético, me pareció como un bonito homenaje porque es volver a esta simpleza de las tarjetas perforadas, ¿no? Entonces, en cierta forma, Ada es en su elemento más básico, que casi Ada L es la versión digital de la bolsa con palabras y frases que se usaban en las vanguardias, en las cuales ya, ¿no? Con el Dada y surrealismo había esto de sacar. Ya siempre hemos estado buscando esto de la escritura automática, siempre ha estado ahí. Y Canek Zapata lo decía, los bots también vienen como de esta tradición que llamaríamos esta literatura oracular, ¿no? El oráculo de Delfos podría, y esto lo dice Canek Zapata, no yo, el oráculo de Delfos podría ser un bot, ¿no? Y si eres Edipo, pues chin, lo que te va a decir va a ser así de ya valió tu vida, ¿no? Igual eres alguien más y no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, empezando a aterrizar, lo que a mí me pareció fascinante de esta cuestión es que nosotros, al hablar, usamos este mecanismo, el mecanismo de Ada para componer una frase, para generar una frase, es lo mismo que hacemos nosotros, pero en 1000 veces más rápido. Mientras yo estoy hablando, estoy decidiendo cuál va a ser la estructura de mi frase, voy a empezar a recorrer todo este campo semántico de sujeto, verbo, predicado. Es fascinante pensar, ¿no? Porque trabajar con Ada fue como reflexionar sobre este proceso del habla y de la escritura y de cómo también el caos y sí, ¿no? Y la entropía son lo que generan y proporcionan belleza al habla. Por eso es que el habla, cuando parece muy perfecta, no nos suena humana, porque el lenguaje humano, ¿no? Esta habla cotidiana es algo que está siempre funcionando al borde del caos, que está a punto de colapsar y no. Es fascinante y empieza un momento que si uno empieza a reflexionar esto mucho se tropieza y da vértigo y ya, ¿no? Pero entonces eso fue lo que hice yo con Ada y lo que hice ya con este libro fue, en realidad, fue programar distintas versiones de Ada, ¿no? Y yo trabajar como la editora, ¿no? Generar las frases y respetando la esencia de Ada. Fue toda una metanarrativa, es decir, es una colaboración en la cual yo voy a ser la editora de Ada, ¿no? Entonces es tratar de respetar la esencia del estilo de Ada, pero bueno, de repente como también nos dicen a nosotras las autoras, esta frase no tiene sentido, tienes que reescribirla, pues igual fue con Ada, ¿no? Y a veces Ada no quería, ¿no? Entonces, la pandemia. Bueno, me haces pensar primero como en otros antecedentes. Yo también tomé, bueno, en la Dirección de Literatura organizamos creo que fue Lorena, quizá el año pasado, en el Aleph también un taller de jardín de bots con Canek. Se va a repetir el viernes, creo que todavía hay lugares, por cierto, si buscan en las redes de la Dirección de Literatura, quizás se puedan inscribir, pero yo también tomé uno con Abigail Fuentes, otra joven de León, Guanajuato, que está estudiando lo mismo. Ella plantea, bueno, su investigación parte de las vanguardias de finales del siglo XIX y Canek sí se va hasta los clásicos para retomar toda esta necesidad de sustituir algunos trabajos, ¿no? Hay un teórico acá en la Facultad de Ciencias, José Galaviz, que tiene un libro que se llama Elogio de la pereza. Su tesis central es esa, ¿no? Que el ser humano siempre ha intentado dejar de trabajar. Yo lo vería, bueno, es muy debatible, es como mucho más complejo que eso, ¿no? Socialmente conlleva muchos más
problemas y preguntas, pero bueno, me hiciste pensar también en un teórico que se llama Michel Nieva, un escritor más bien de ciencia ficción argentina, que tiene un libro de ensayos que se llama, se me escapan los nombres, perdónenme, bueno, Tecnología y Barbarie, y él menciona en uno de sus textos cómo desde 1274 se puede ubicar una primera máquina que pretendía mostrar el pensamiento de Dios, que era esta cosa de la máquina de pensar de Raimundo Lulio, que unía frases al azar, que con cierta combinación podía producir ideas como la voluntad es buena, no sé, la verdad es la gloria y cosas así que se asociaban con el pensamiento divino, ¿no? Entonces esos primeros ejercicios que no tenían directamente como una realización que fuera asequible para todas las personas, que con el paso de los tiempos se fueron popularizando. Llegaron hasta el siglo XX, por ejemplo, con el que se autodenominó en su publicación el libro que como primera obra publicada y escrita exclusivamente por una máquina, que es The Policeman's Bird is Half Constructed, es el nombre, el título completo, que es una novela o ensayo rarísimo que no se sabe bien cómo se produjo, se sabe que los computólogos que la hicieron, unos gringos, igual alimentaron con un vocabulario y le dieron una gramática y la pusieron a producir una serie de ideas y ya. Pero es tan perfectamente escrita que da lugar a muchas dudas y no hay ningún registro histórico documentado al respecto. Pero bueno, esos son como ejemplos de creaciones hechas por máquinas. También me hiciste pensar, ahora que decías que el horizonte de Ada Lovelace iba hasta la utilidad de la máquina para hacerla crear música por sí misma, pintura por sí misma, pues ya sabemos que se utiliza la inteligencia artificial para completar o corregir las voces de artistas mainstream. Entonces, bueno, también como en esta indagación acerca de las implicaciones de utilizar un bot, tenemos que también ver, bueno, en el caso específico del mono infinito, que Marta, como en otros libros, como en Orfeo, que trabaja también con mitología y futurismo y ciencia ficción y prosa poética, todo eso también está aquí, es muy bello, y también no sé, bueno, en varios de tus trabajos se van viendo así como las obsesiones, ¿no? Que es lo que hace a las autoras o a los autores tener un estilo. Pues bueno, Marta tiene aquí también una serie de elementos sonoros. Me gustaría que nos contaras también en tu práctica específica cómo haces esa recogida de audio, cómo haces el audio o cuál es tu formación en esta parte sensorial, porque el libro también, aunque remita a lo técnico y lo tecnológico, necesariamente tiene un anclaje en la tierra, ¿no? Y en la sensualidad humana. Me gustaría que nos contaras de la parte sonora. Ah, claro, pues sí, justo, el mono infinito es como de los primeros proyectos en los cuales ya quise integrar mi personalidad múltiple, porque a veces ser Marta que escribe, Marta que hace ruido y Marta que hace barro y otras cosas, se enloquece uno, ¿no? Entonces, este libro, al fin de cuentas, como algo de lo que está ahí en el centro es el lenguaje, ¿no? Y está el lenguaje literario, ¿no? El lenguaje poético que se traslapa con el lenguaje científico y era como esta cuestión de trabajar a partir de los bordes y las intersecciones y todo eso que no está en lo que llamaríamos el centro, que es donde están sucediendo las cosas interesantes. Y en este libro mucho de lo que hice fue trabajar a partir del concepto de traducción y transducción.
Y precisamente para crear la propuesta de esta Mariana Mendía, que fue la editora, dijo, pues vamos a empezar a incluir, ¿no?, también una parte sonora, un pequeño, muy, muy pequeño homenaje a esta hada que le fascinaba también la música, ¿no? Entonces, esta Gala Navarro hizo todo un ensayo, ¿no?, visual, y lo que yo hice fue, por un lado, hacer registros de campo, que bueno, el campo estaba muy acotado casi a la casa y al súper porque pandemia. Pero bueno, hacer grabaciones, ¿no?, que luego ya fui modificando, ¿no?, en la computadora, pero también trabajé a partir de las ilustraciones de Gala. Lo que yo hice fue importar, ¿no?, hay opción de transformar los datos de una imagen en sonido, ¿no? Entonces yo lo que hice fue específicamente con una ilustración de Gala, que es un Pegaso, que creo que se puede poner ahí. ¿La pones tú o la pongo yo? Bueno, básicamente con una de las ilustraciones de Gala, que ella hizo esta reinterpretación del Pegaso de hada, transformarlo en sonido. Y a partir de ahí fue crear un ensayo sonoro que precisamente se llama Flyology, y bueno, también tenemos ahí un fragmento, si quieres lo podemos poner. Te ayudo. Las ilustraciones que hice. Gala. Pegaso. Ese es el Pegaso. Dura un minuto, sí. Un minuto de tortura. Bueno, fue una pequeña muestra porque en sí el ensayo son tres partes, 3 capítulos y duran como bastante tiempo. Ya no me acuerdo, como 5 minutos cada uno, 6. Pero bueno, fue justo hacer este juego, ¿no? De estos saltos que hace una de un lenguaje a otro y ¿no? Como justo esta materialidad de cómo al fin de cuentas información, ¿no? La materia es información y también se transforma y bueno, muchas cosas más, ¿no? Bueno, es una pieza muy bonita. A mí me gusta mucho el libro completo. Me parece que genera una atmósfera multimedial que es gozosa, produce el fenómeno estético como tal, ¿no? Y al mismo tiempo también
si uno se aboca a las palabras, también hay sufrimiento, también hay como, pues obviamente, significaciones, ¿no? De la experiencia de la poeta y de la experiencia como persona que están aquí. Y otra parte de esa experiencia, que es a la que me interesa mucho referirme, a ti también, porque, bueno, yo a Marta la leí antes de tener el gusto de caminar con ella en la Iztaccíhuatl. Entonces, no puedo evitar pensar, y también necesariamente por la forma en la que escribes y los temas que eliges, en la relación con el espacio, con el entorno no humano, digamos, pensando mucho pues como en esta discusión entre qué es natural y qué no es natural, qué es persona y qué es no persona. Hablemos, me parece un poco vago, pero probablemente menos injusto hablar de lo no humano, del entorno del que hemos extraído recursos siempre. Pero bueno, cómo incorporar, cómo relacionarte con el caminar, con el cuerpo, con la arcilla, con los espacios. En el caso de Orfeo, por ejemplo, en esa obra hablas de un espacio futurista que al mismo tiempo es mitológico y que al mismo tiempo parece subconsciente. Lo mismo pasa en tu novela que ganó el Gran Angular, la de Frecuencia Júpiter, se me escapa siempre, perdón, que es una novela juvenil y es narrativa y no tiene que ver, pero tiene una parte en la que la protagonista está contándonos siempre de su subconsciente y hablándonos desde ahí de su relación con el espacio, en concreto con la Ciudad de México, y con una alteración rarísima del cielo, y que me hace pensar en las auroras boreales que llegaron hasta nuestro país. Entonces, en esta parte en la que también la poesía integra esos elementos, también me gustaría que nos siguieras contando. Y ya para ir cerrando y dar posibilidad de que participen algunas personas si están interesadas, recuperar la idea de los retos de las inteligencias artificiales, que en este caso a mí me parece que los retos todavía están en manos de las personas humanas, y pensar en que el desarrollo de la inteligencia artificial también tiene que ver con la contaminación ambiental, con el excesivo uso de recursos que calientan más el planeta. ¿No? Está entretejido. Y también es, digamos, un derecho a la estética y un derecho al gozo y al entretenimiento y a otras facilidades que da la tecnología, pero que no debemos descuidar, ¿no? Como que son parte de… yo sé que escapa un poco al tema de la poesía, pero sí, entonces me gustaría integrar la parte de la corporalidad, lo terreno no humano, y los retos ecológicos que puedas ver que te apelan como autora. No, pues sí. Sí, yo creo que aún incluso en la cuestión del mono infinito y el lenguaje, es eso, ¿no? Hablamos del lenguaje como algo abstracto, pero el lenguaje surge del cuerpo. Y la escritura también tiene que ver con resonancias. Y estas resonancias podemos verlas no solo con lo humano, ¿no? Sino con lo no humano, lo más que humano, y somos cajas de resonancia. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, podríamos pensarnos, volviendo a Lynn Margulis, como justo, ¿no? Holobiontes, o este otro concepto que me encanta, ¿no? Que es el holón. Holón es como, por ejemplo, el cuerpo humano. En sí mismo puede parecer una unidad, algo completo, pero en realidad el cuerpo humano forma parte de algo más. Ya queramos decir ecosistema, sociedad, universo, cosmos. El planeta Tierra es un holón. Es una unidad aparente en sí misma, pero hacia lo macro y a lo micro pues, se vuelve aún más complejo, ¿no?
Y sí, yo creo que por un lado es siempre importante, para mí siempre ha sido, de hecho yo en artes visuales me fui al área de escultura, yo llegué al sonido por la escultura, porque mi proyecto de tesis era videoinstalación y me quedé con el audio, porque me pareció fascinante cómo es que cuando uno proyecta un sonido en un espacio se transforman precisamente las relaciones espaciales, pero el sonido tiene una cualidad fantasmagórica, ¿no? Nos hace evocar otros espacios, otros tiempos que están y no están. Como diría Karen Barad, es habitar la paradoja, lo cual es fascinante. Pero el cuerpo siempre está ahí. Y es una pregunta estética y política, siempre estarse indagando y cuestionando dónde está el cuerpo, dónde está mi cuerpo, qué es el cuerpo. Pensar el cuerpo como una sucesión de gestos, por ejemplo, como dice Marie Bardet, ¿no? Entonces, yo lo ligo, empiezo como a hacer así ligando para la pregunta, justo regresar al cuerpo, regresar a la materialidad, preguntarnos, es también hacer una indagación de, como dice Donna Haraway, importa qué historias están generando otras historias y por qué a ciertos intereses les conviene que se imaginan y se conciban las inteligencias artificiales como algo inmaterial. Sí, por supuesto, Ghost in the Shell, ¿no? El fantasma sería en la concha, en el cascarón, es fascinante, ¿no? Pensar en esta inteligencia incorpórea que habita ya más allá de la red, sí, pero la realidad es que pues eso, ¿no? Como dice Mónica Nepote, nuestros celulares están hechos de mineral, están hechos de elementos de la tierra y es importante preguntarnos cómo es que se están extrayendo, qué violencias están atravesando las tecnologías, cómo es que las tecnologías no solo pueden ser producto, ¿no? De que se construyan a partir, ¿no? De estos extractivismos y este colonialismo, sino que también se cierra un círculo y se utilizan, ¿no? Como lo estamos viendo en Gaza y en otros sitios para, ¿no? En fin. Entonces yo creo que ahí llega como esta cuestión de las metáforas, de preguntar, es esta cuestión de preguntarnos qué metáforas vamos a utilizar para hablar de las inteligencias artificiales. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Federico Campaña. Tiene un libro que se llama Técnica y Magia y tiene un ensayo que no sé si esté traducido al español, pero que el título es Sermón para padres de máquinas jóvenes, que él justo hace este cuestionamiento. Es muy importante pensar cómo estamos, qué clase de inteligencias artificiales estamos imaginando de manera colectiva, porque si seguimos en este modelo de que solo somos capaces de imaginar inteligencias artificiales que sirven para, ¿no? Seguimos como en una dinámica de explotación. Y entonces hay como toda esta propuesta de decir, vamos a imaginar máquinas, inteligencias artificiales desde otros modelos, ¿no? Que vengan, por ejemplo, que sean inútiles, pensarlas como por la belleza de sí mismas, ¿no? Que sean, sí, ¿no? Hermosamente inútiles, que no puedan, ¿cómo podría ser una inteligencia artificial que no pueda ser cooptada por un sistema necrocapitalista? Es posible imaginar que pueda haber eso. Y bueno, siempre ha habido como este germen de la rebelión de las máquinas que se voltean, que ya también Mary Shelley lo maneja, ¿no? La criatura que se vuelve contra su creador y que le cuestiona, ¿para qué me estás creando? ¿Para qué estás jugando a Dios? Asume la responsabilidad. Entonces es eso, ¿no? Empezarnos a preguntar ¿qué otra clase de inteligencias artificiales podemos precisamente concebir, ¿no? Y Federico Campaña, en este ensayo de Sermón para padres de máquinas jóvenes, llega al modelo del amor cortés, ¿no? Es muy interesante, que dice, ¿cómo podríamos plantear una relación persona humana, persona, inteligencia artificial a través del amor cortés? Porque él dice algo muy interesante, dice, nosotros, los seres humanos, somos el inconsciente de esas máquinas jóvenes.
¿De qué las estamos alimentando? ¿No? Entonces, bueno, son líneas de pensamiento, no hay una respuesta definitiva, ¿no? Porque es algo que sigo explorando. De hecho, después del mono infinito, toda esta reflexión me llevó a los volcanes, ¿no? Y ahora ando justo como en un poco siguiendo la línea de Mónica Nepot, esta escritura de la lava y estos otros registros y otras cosas. Ay, da para muchas cosas, se me quedan muchas ideas, pero es momento de conversar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, o hablarnos de su experiencia con la inteligencia artificial, o en concreto si alguien conocía la obra de de Marta, el micrófono es todo suyo, disponemos de unos minutos. Bueno, perdón. Sí, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Estoy deseando comprarme el libro, Marta. Primera pregunta, ¿dónde se puede comprar? Yo soy español, estoy aquí solo unos meses en México, por si me podía dar la referencia de dónde lo podía comprar. Y luego, esta última pregunta que habéis hecho, que me parece muy sugerente, ¿no? ¿Cómo puede ser cómo podemos pensar en una inteligencia artificial que no sea cooptada por el necrocapitalismo? Que una de las cuestiones que a mí me preocupa del imaginario de la inteligencia artificial es que casi siempre que proyectamos al futuro, en las ciencias, pero también en las artes, las mayores ficciones que hay son distopías brutales, ¿no? Relacionados con la inteligencia artificial, lo que decíais, ¿no? Las máquinas que van a acabar con el ser humano, que bueno, esto quizás es más tontería, pero en realidad hay un montón de riesgos que proyectados generan distopías muy, muy grandes, ¿no? Y a mí esto me preocupa porque yo creo que las distopías en el siglo XX funcionaban como herramientas de cambio social, ¿no? De, oye, espabila, que si no quieres, espabila que decimos en España, si no quieres ver que esto pasa en el futuro, tienes que hacer algo, ¿no? Pero creo que vivimos en un mundo en el que hay tantísimas narrativas distópicas que ahora mismo la gente que está un poco reflexionando sobre esto dice, ya no funciona. Las distopías ya no son una herramienta de cambio social, sino que son casi de apalancamiento, de cancelación del futuro, ¿no? O sea, una distopía, si el mundo sí o sí va a ser peor, pues oye, ¿para qué vamos a hacer algo, no? Pues yo qué sé, vamos a tomarnos unas chelas y ya está. Entonces, preguntas como estas, ¿no? Que partan del deseo y que digan, bueno, tenemos una potencia de imaginar inteligencia artificial o otras inteligencias que no sean cooptadas por el necrocapitalismo. Me ha encantado. Y cuando, Marta, hacías la referencia de Donna Haraway, ahí no sé si puede haber como una respuesta, ¿no? Todos los seres que ella imagina en los que el ser humano o los seres humanos se mezclan o nos mezclamos, ¿no? Como con lo no humano, pues a mí me encantaría pensar la inteligencia artificial por ahí. O sea, ¿qué potencia tiene la inteligencia artificial para que nos mezclemos más con lo no humano? Y bueno, era compartir esto que me resultaba muy sugerente. Muchas gracias. No, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿dónde en las librerías? Ah, bueno, en las librerías de UNAM. Y sí, yo también estoy de acuerdo y bueno, hay muchas personas que estamos justo reflexionando sobre esto, ¿no? Que nos trae a colación el tema de la esperanza. Y la esperanza, al igual que la ternura, muchas veces son sentimientos, conceptos que se desechan, ¿no? Como de cursis, de no valen, cuando son de los sentimientos y de las cosas más poderosas que hay, ¿no? Porque la esperanza no es que yo esté negando no es que esté negando lo que está en el presente o los posibles futuros. Es que me estoy revelando y estoy empezando a decir, puede haber otra forma de ser y estar en el mundo que no sea esta que me están dictando desde arriba, ¿no? Y es una pregunta de trabajo, ¿no? ¿Desde dónde y cómo vamos a desarrollar la esperanza?
porque justo, ¿no? El problema, por ejemplo, es que dicen, no, es que el necrocapitalismo no piensa en el futuro. No, sí piensa en el futuro, solo que nos vende una idea del futuro que no es sustentable con la vida en el planeta, ¿no? Porque es muerte pura, nunca es suficiente hasta que se destruyan todos los recursos. Es voraz, es terrible, bueno, ya no voy a decir más. Pero ese es el punto. Por eso Ursula K. Le Guin decía, cuando le criticaban, ¿no?, la literatura especulativa y decían, no, es que es evasionista, ella decía, pero es que, a ver, si estamos cooptados en este sistema, que ella le decía el capitalismo, no es nuestro deber escapar de ahí y llevar con nosotros a toda la gente que podamos. Es decir, hay otras formas de ser y estar en este planeta, ¿no? Que es lo que también precisamente apuestan autoras como Donna Haraway o Anna Tsing, ¿no? Que Anna Tsing tiene para mí una que se ha vuelto mi pregunta de trabajo, que es el cómo habitar este planeta herido. ¿Desde dónde y cómo lo vamos a hacer? Y por supuesto que la esperanza es fundamental, porque la esperanza es parte de la resistencia. Aquí voy a hablar de algo y voy a hablar desde el borde, porque no es... O sea, hablo desde el borde porque no quiero hablar pero esperanza es lo que trae también, y la furia y todo eso es lo que trae, por ejemplo, a las madres buscadoras y todos estos movimientos y la gente que está defendiendo la tierra, ¿no? Que son los que están poniendo el cuerpo por proteger, ¿no? Y por decir, porque puede haber otro futuro que no sea este extractivismo, que no sea este destruir sin sentido para la ganancia de unos pocos. ¿No? Entonces sí, la que se intensea, perdón. Pero sí, justo yo creo que es una pregunta de trabajo. Porque sí, yo también creo que además venden bien y ya han sido cooptadas muchas veces las distopías. No es quitarles el mérito, pueden ser muy buenas. Pero también hay una cuestión de la desesperanza aprendida. Y muchas veces la forma de dominio y de control es a partir de eso. Ni le trates, no vas a poder, no se puede, ¿no? Entonces, el hacer justo este cambio y decir, trabajar a partir de la esperanza, pero como dice Donna Haraway, viendo dónde estoy, pero siempre pensando en cómo se puede transformar, ¿no? Y sí, yo también creo que ahí es donde entra esta cuestión que nos puede dar precisamente, ¿no?, desde el arte, por ejemplo, pero que también se está trabajando a partir de la ciencia, de pensar esta fusión entre lo orgánico y lo inorgánico para replantear también cuestiones de las inteligencias artificiales. Y ahí tenemos todos estos trabajos que se están haciendo con los plasmodios, con este moho mucilaginoso que es fascinante, que es esta, pues sí, como, bueno, es que en inglés le dicen slime, pero que sí son esta entidad así mucilaginosa, babosilla que se mete, pero que tiene una inteligencia también. Otro tipo de inteligencia que no sea la inteligencia humana, porque también esa es la cosa con las inteligencias artificiales. Que además es eso, ahorita seguimos como en una ficción, ya nos dicen las inteligencias artificiales, pero en realidad no ha sucedido la singularidad. No tenemos todavía esta entidad autónoma, consciente de sí misma, no. Nos la quieren vender como que ya estamos ahí, pero no. Pero de repente puede ser muy interesante y nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, como qué es la inteligencia. Y voltear precisamente a ver a todas estas personas no humanas y darnos cuenta de que los pulpos son brillantes, que el moho mucilaginoso tiene que es otras inteligencias que además están ancladas totalmente al cuerpo. Nosotros, porque Descartes ya se nos olvidó que la inteligencia, nuestra inteligencia también está anclada al cuerpo, ¿no? Que es lo que también rescata Marie Bardet. Pero bueno, sí, ya, perdón, me encanta el tema, pero también por eso está toda esta fascinación, por ejemplo, con las micorrizas, ¿no? Y de cómo se dice que son esta red hacia el Internet de los bosques y estas otras formas de comunicación y pues, ¿qué puede pasar cuando nos volteemos a verlos? ¿No? Todas estas formas de ser y existir y estas otras corporalidades que están también en el planeta, ¿no? Pues, creo que es interesante, perdón si de repente me clavé. Quizá queda tiempo para una pregunta más, si alguien quiere. ¿No? Ah, sí.
Gracias. Perdón si mi pregunta es reiterativa o algo así. Yo la verdad no estoy muy familiarizada con todo esto, pero me interesaría mucho saber, o si nos puedes explicar un poco más, cómo fue que conversaste con Ada Lovelace, o sea, una mujer que ya tiene muchos años, que ya no vive, que ya no está aquí. ¿Cómo pudiste conversar con ella? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo la editaste? ¿No? O sea, ya lo explicaste un poco, pero me gustaría ver si pudieras profundizar un poquito en eso. Ah, sí, por supuesto. Bueno, fue investigar mucho. Empecé, pues sí, en la red, llegué hasta escribirme con una investigadora de la Biblioteca Bodleiana en Oxford, que es donde tienen ¿cómo se llama? La correspondencia, ¿no? De Byron, de Ada y de Annabella, porque yo la primera referencia, cuando ya empecé otra vez a meterme con el tema de Ada, veía lo de Flyology, ¿no? De que escribió, y yo dije, ¿dónde está ese libro? Entonces, como buena obsesiva, me metí a seguirle el rastro, dije, yo quiero ver ese libro, ¿dónde está el libro? Y porque vida, porque pandemia, porque otras cosas, logré llegar así a contactar a una investigadora en la Biblioteca Bodleiana y le dije, ¿existe este libro? No existe. Me dije, no existe el libro, pero lo que me mostró ¿no? En cambio fue fascinante, que son las cartas, me compartió cartas de Ada niña, fascinantes, y me recomendó un libro de una autora que se llama Miranda Seymour. No lo han traducido al español, se llama In Byron's Wake, pero es muy interesante porque lo que hizo Miranda Seymour fue meterse precisamente estas cajas en la Biblioteca Bodleiana y sacar toda la correspondencia de Annabella, la mamá de Ada, y de Ada. Y son unas cartas fascinantes, ¿no? Porque lo que yo les estoy contando aquí de Ada es ni el 3% de todo lo que ella dice que hace, ¿no? De cómo se imagina de repente paseando en el jardín y va imaginando cómo va transformando una figura geométrica en otra y unas cosas fascinantes. Con una persona también muy fascinante, ¿no? Porque no era una santa, entonces es como muy humana. Eso es maravilloso, poder salirnos también de esta narrativa de si vamos a hablar de estas personas que son geniales, tienen que ser muy buenas. Son humanas. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con el bot, ¿no? Bueno, la bot, que además empezó como toda esta reflexión, pues fue pensar, porque bueno, Ada le decía la Medea simbólica, ¿no? Como ella concebía que podía ser, pero yo decidí ponerle Ada L como para un homenaje a Ada Lovelace. Y ya fue como hacer lo que les decía de la programación, ¿no? En cada capítulo, en cada episodio del Mono Infinito son distintas versiones de Ada, ¿no? En la cual yo les digo, en este segmento tu oración está estructurada así, en este segmento tu párrafo está estructurado así. Y bueno, les tengo que contar una anécdota muy simpática. Cuando llegamos ya a la parte de publicar el libro, con el departamento legal hubo todo un tema porque yo decía, es que Ada es coautora, porque fue entrar en esta metanarrativa de decir, Ada L es coautora, hay que reconocerla también. Pero entonces legalmente fue todo un tema porque decían, es que no podemos poner el nombre de Ada L si no existe. Entonces yo decía, es que esto está maravilloso. Fue hacer como un precedente de cuestionar el departamento legal de la UNAM, preguntarse cómo podíamos hacer para que en este hueco pudiera aparecer el nombre del bot. Al final me volví yo cuerpo y entonces Ada L es como mi seudónimo. Legalmente fue lo que hicimos. Lo platiqué con Ada, le dije, mira Ada, esta es la sociedad ahora, te presto el cuerpo. Va. Pero bueno, justo estos ejercicios que a veces se dan en la periferia de los libros son muy interesantes, ¿no? Pero bueno, fue un poquito así el proceso. Elisa, ¿tú quieres agregar algo más? Pues les pido por favor un aplauso, tanto para Elisa como para Marta. No, muchas gracias. Y agradecemos su presencia en este evento de la 8ª edición del Festival Alalep. Muchísimas gracias. Sí. No, muchísimas gracias.